Pues muchas gracias. Yo debo empezar dando las gracias a todos, queridos amigos míos todos, ¿no? Y además digo queridos amigos no solamente por las personas de las que tanto he aprendido, que me superan en dignidad y en conocimientos y que están aquí y por las que me siento tan halagado y por las que digo tanto he aprendido y tanto me han introducido en el mundo de la arquitectura, y que agradezco tremendamente su presencia aquí, su invitación, que me halaga por venir de ellos. Y también digo, queridos amigos, a todos los que empezáis esta carrera este año, este lugar maravilloso que es una escuela de arquitectura, y esta dedicación extraordinaria para toda vuestra vida que es la arquitectura, esta dedicación a construir un mundo mejor, como dice Julio Cortázar, a llevar lo maravilloso a la esfera de lo cotidiano. Es una dedicación excelente, es una profesión maravillosa la que habéis elegido, y además tenéis la suerte, en mi opinión, tenéis la suerte inmensa de poderla realizar, de poderla estudiar en este lugar estupendo, en este campus de la Fábrica de Armas, que es un lugar maravilloso, y con unos profesores como los que tenéis, el privilegio de poder disfrutar en estos años. A vosotros os parecerá normal, porque es la única escuela de arquitectura donde habéis estado, pero yo os digo que realmente es extraordinario el lugar donde estáis, extraordinarios los profesores con los que estáis, y realmente sois afortunados entre todos los estudiantes de arquitectura españoles. El mundo para nadie, de Mies van der Rohe, dos proyectos americanos. Yo quería hablar con vosotros esta tarde de este arquitecto, Mies van der Rohe. Mies van der Rohe seguramente ya lo conocéis, aunque lleváis muy poco tiempo en la escuela, apenas un mes, pero probablemente es un nombre que os sonaría el primer día de clase de la voz, de la palabra de vuestros profesores. Os propongo dedicar esta tarde a mirar dos de sus proyectos, dos proyectos construidos aproximadamente en el mismo tiempo, aproximadamente a final de los años 40, a principios de los años 50, aproximadamente en el mismo lugar, en la ciudad de Chicago, o cerca de la ciudad de Chicago, simultáneamente, como digo. Veremos imágenes que ya son conocidas para todos los arquitectos, pero que todos los arquitectos disfrutamos volviéndolos a ver, me parece a mí. Son estas dos obras que veremos hoy, aunque las construyera en los años 50 Mies, podemos decir que son casi sus dos primeras obras, aunque no lo sean, pero son sus dos primeras obras porque será la primera vez que construya dos tipos que andaba buscando durante toda su carrera. Dos tipos, hablo de dos tipos en el término americano de la palabra, dos guys, dos tipos, dos personajes. Entonces, por primera vez construye estos dos personajes. Uno de ellos es este que vemos en la fotografía, es la casa Farnsworth, cerca de Chicago. Decía que pueden entenderse como sus dos primeras obras, y también digo que pueden entenderse como sus dos últimas obras, porque con estas dos ya habrá construido todas. El resto de obras que seguirán en la carrera de Mies, estoy haciendo una simplificación, el resto de obras que seguirán en la carrera de Mies serán otra vez estas dos obras. Por tanto, son también sus dos últimas obras, son sus dos últimos tipos. El resto de obras serán del mismo tipo, el mismo guy. Son probablemente también estas dos obras simultáneas, estas dos obras cercanas, sus dos obras más opuestas. Pero también quizá podamos ver esta tarde que son sus dos obras más cercanas, más similares. A ver si puedo pasar esto aquí. Sí. Decía que íbamos a hablar de dos proyectos americanos. Ahora vamos a Europa, estamos en Europa. Aquí está Mies van der Rohe, es el personaje central, el que está en el centro de la foto, con su hija Georgia, que está de espaldas, y con Fritz Schreiber. Fritz Schreiber es el personaje que está a la izquierda en la fotografía, es un joven profesor de la Bauhaus, y por tanto, dado el momento en que está hecha esta fotografía, si era un joven profesor de la Bauhaus, era un hombre tremendamente fiel a Mies van der Rohe. El ambiente de la fotografía es tremendamente festivo.
De Fritz Schreiber sabemos muy poco más. Sabemos que fue profesor en Bauhaus con Mies, sabemos que después hizo una obra de arquitectura en colaboración con otros arquitectos en Berlín y ya su pista desaparece más o menos en 1945. No sabemos qué fue de él, probablemente por su edad intervino en la Segunda Guerra Mundial. Yo al menos no sé qué fue de él después. La fotografía está hecha el 17 de mayo de 1933. No se conoce el autor de la fotografía, pero en mi opinión el autor de la fotografía era Ludwig Hilbersheimer, nada menos, uno de los grandes urbanistas de la modernidad, o quizá el gran urbanista, puramente urbanista, quitado los grandes arquitectos como Mies, no como de la modernidad. Mi opinión es que Hilbersheimer realizó esta fotografía. Decía que la fotografía se tomaba el 17 de mayo de 1933. Eso explica por qué Schreiber era tremendamente fiel a Mies. Están en una celebración y celebran que la Gestapo acaba de cerrar la Bauhaus. La Gestapo ha cerrado por la fuerza la Bauhaus después de interrogar durante horas a Mies van der Rohe y de tenerle retenido. Finalmente, la Gestapo decide cerrar la escuela y después de ese momento tan tenso, algunos profesores salen y dan este paseo ese día de la primavera del 33. Y en este ambiente, decía al principio, festivo, en esta reunión improvisada junto al río. Hay una relación cordial entre los personajes de la fotografía, entre los que están sentados, con el camarero, con el fotógrafo, en esta casa improvisada que Mies van der Rohe organiza alrededor de este árbol, debajo de este árbol. Es una casa alegre, es una casa para mucha gente. Pero para mí lo más maravilloso de esta fotografía, por lo que me parece fantástica, es por el gesto de Mies. Mies nos está diciendo, ven aquí, siéntate a mi lado, ahí lo ven. Señala la silla que hay junto a él. Mies nos llama a su casa. Parece que Mies quiere que su casa esté llena de gente. Aquí hay un proyecto a caballo entre Europa y América. Es un proyecto que se empezó a dibujar en 1934, un año después de esa fotografía, un año después del momento más trágico y uno de los momentos más peligrosos de la vida de Mies van der Rohe. Es el proyecto de la casa con 3 patios, es uno de los proyectos paradigmáticos del maestro. Es un proyecto que no llegó a construir. Es una casa que vemos que es para una única persona. La casa solo tiene un lugar para dormir y solo tiene una silla con un escritorio. Por tanto, deducimos que es una casa para una sola persona. Sin embargo, una persona que tiene una gran vida de reunión, que tiene amigos, que tiene una gran vida social. Es un proyecto tremendamente arquitectónico. Arquitectónico en el sentido de que tiene una ansia infinita por ser construido. Supongo que Mies sabía que este proyecto no iba a ser construido, o lo intuía. Nunca se construyó. En realidad, esta casa por una persona quedó siendo una casa para nadie, porque nadie la ocupó nunca. Pero, sin embargo, Mies la dibuja con una tremenda intensidad para que se construya. Podemos ver todo en el dibujo, en esta planta aparentemente sencilla, podríamos encontrar todos los elementos necesarios para poder construir el edificio. Sabemos cuáles son los materiales porque están dibujados, vemos que hay ladrillo, que hay unas losas de piedra en el suelo, entendemos que esto es césped, que está en continuidad con estos árboles, vemos cuántos árboles hay, 3, vemos que esto es vidrio, sabemos que la estructura es de acero, ahí la ven, los ritmos de la estructura, lo sabemos todo. Incluso sabemos cuál es el modelo de sillón. Es el sillón Krefeld, que había diseñado Mies van der Rohe 2 años antes, en 1932. Lo sabemos todo. Incluso podemos saber qué aparejo utilizaba y por tanto podríamos dibujar el alzado exterior y el alzado interior porque están las piezas cerámicas dibujadas una a una. Al mismo tiempo se introduce la medida en el proyecto, podemos medirlo. Podemos saber que estas losas son aproximadamente de 1 metro por 1 metro,
Luego, si vemos estos proyectos de Mies, sabremos que son de 1 metro por 1 metro y por tanto podemos medir todo el edificio. También podemos medirlo a partir de las piezas de ladrillo o a partir de los elementos de mobiliario. Y podríamos calcular exactamente y reconstruir exactamente el proyecto. Es un proyecto que, por tanto, que quiere ser construido, que está dibujado para construirse, que quiere salir del papel y ser una realidad. Las líneas, además, de los pavimentos nos permiten conocer el territorio, lo mismo que los caminos y las carreteras se adentran en el paisaje y a través de ellas podemos llegar a los lugares escondidos, ¿no? A los lugares del paisaje, de la topografía. Asimismo, las líneas de los pavimentos, las líneas que dibuja Mies, nos permiten entrar en todos los lugares de su planta, en todos los lugares de su casa, ¿no? Mies nos deja entrar en su casa, nos abre las carreteras. La trama, además, colmata el territorio y por tanto lo llena. La trama es el propio territorio, por sí misma es el lugar. Aparte de que, como decía antes, permite medir y por tanto nos aporta también el dominio, nos aporta la matemática, nos aporta el conocimiento, nos aporta lo que realmente es la arquitectura, es el número y la cantidad. En este proyecto se aparta de los proyectos anteriores de Mies en el muro, precisamente, ¿no? En el muro de ladrillo que levanta inmediatamente después del cierre de la escuela. Era la segunda vez que la Gestapo cerraba una escuela para Mies. Forzó el cierre de la escuela de Dessau, de la Bauhaus de Dessau. Mies, a su expensa, traslada la Bauhaus a Berlín y ahí se vuelve a cerrar la escuela. Después de esos dos episodios, cuyo dramatismo iba incrementándose, Mies cierra con este muro perimetral su casa, que hasta ese momento había permanecido con las alas abiertas al paisaje en la casa de campo de ladrillo, en la casa de campo de hormigón armado, en la Villa Tugendhat o en el pabellón de Barcelona. A partir de ese momento, la casa se cierra y solo se abre con una puerta, con un lugar de acceso, en uno de los extremos. Han pasado 4 años, estamos en 1938. Este es el grupo de 3 casas patio. Esta vez ya no es una sola, hay 3 edificios que se unen alrededor de estos muros. Hay, por tanto, una confianza en el sistema. Mies parece decir, estoy seguro de que eso funciona, seguiré construyéndolo. Y esta vez ya son 3. Hay una confianza que pasa de la individualidad a la ciudad. Ya no es una sola casa para una única persona, sino que se puede formar una comunidad de casas, se puede formar una ciudad. Pero a la vez esa confianza aumenta en el interior de la vivienda, que ahora ya es un espacio continuo, que ya no tiene los cuartitos que tenía antes para hacer que la casa funcionara. Hay, por tanto, una desespecialización del lugar, ¿no? Y ahora ya todo es una única continuidad, un único aire dentro de la casa. Ya no sabemos dónde debemos colocar el escritorio, porque ya no importa, porque el espacio es único y porque esa continuidad existe de una manera tremendamente confiada. Decía que era 1938. Mies no había viajado a los Estados Unidos en 1932, que fue un año muy importante en la ciudad de Nueva York para Mies, porque allí se inauguró una exposición fundamental en la arquitectura moderna, de la que os hablarán sin duda durante la carrera. En 1932 el Museo de Arte Moderno de Nueva York inaugura la exposición de la arquitectura internacional, que consagró a Mies como uno de los líderes de la arquitectura moderna en el mundo. Fue la exposición que dio a conocer a Mies en Estados Unidos y a través del MoMA en todo el mundo. Sin embargo, Mies no había ido a esa exposición. Tampoco fue a los Estados Unidos cuando la Universidad de Harvard le propuso un puesto en su escuela, como sí hicieron rápidamente otros profesores de la Bauhaus. Tampoco había ido a Estados Unidos cuando el Art Institute de Chicago le propuso también dirigir su escuela. Mies seguía ocupado en Alemania, en la Bauhaus, seguía ocupado en Alemania en estos proyectos de las casas patio y no fue a Estados Unidos en ese momento. Pero corrió a Estados Unidos en 1937, cuando un matrimonio americano, los Resor, le propusieron construir una de estas casas allí. Eso sí movió a Mies van der Rohe hacia América. Así que Mies en el 37 fue
a intentar construir este espacio dinámico que estaba encerrado en el patio en Europa, a construirlo en Estados Unidos. Estuvo allí durante meses, hizo multitud de dibujos, de fotomontajes, construyó una gran maqueta de madera y intentó construir este espacio, esta casa que en Europa se había quedado como una casa para nadie. La casa Resort, sin embargo, tampoco se llegó a construir, también sería una casa para nadie. Después Mies regresa a Europa y dibuja este otro plano. Comienza el dibujo de este otro proyecto, que terminará en Estados Unidos. Este es el último dibujo de las casas patio. Mies van der Rohe parece soñar que la casa se extienda, se difunda y se multiplique. Si se fija en el dibujo, no tiene final. Las casas siguen por la parte de arriba, de la izquierda y de la derecha del papel y de abajo. La casa patio parece que ya se hubiera extendido por todo el mundo y las casas de Mies ya parecen que son las casas para el mundo, ya parecen que son un mundo. Mies insiste en este proyecto y parece decir, seguiré insistiendo siempre. Después de regresar en 1937 de su viaje fallido a Estados Unidos para intentar construirlo, se encuentra que la Gestapo ha cerrado el cerco y que ya no le esperan en su escuela, sino en su casa. Ya parecía que no había más opción, ya no podía seguir trabajando, Mies ya no podía seguir en Alemania, así que huye a América. Y allí en América terminará este proyecto de casas patio, de ciudad para todos. Les decía al principio que uno de los proyectos de hoy sería la casa Farnsworth. El otro proyecto americano será el de los edificios 860-880 Lakeshore Drive. Es también un proyecto de vivienda, como la casa Farnsworth. Este está proyectado y construido entre 1948 y 1952, en la ciudad de Chicago, a orillas del lago Michigan. Mies llevará a Estados Unidos su experiencia de densidad en la ciudad europea y su experiencia de trabajo con el edificio en altura, que nunca había llegado a construir en Europa. En esta primera fotografía de los Lakeshore Drive conmueve la ausencia total de naturaleza. La naturaleza está representada únicamente, parece que solo tiene acceso la luz y el agua de la lluvia. La naturaleza está sustituida por una especie de sensación total de control, con una especie de sensación de perfección absoluta. Los Lakeshore Drive atrajeron inmediatamente la identificación de la ciudad americana, la identificación de las instituciones, la identificación de las empresas. A partir de allí, la forma de la ciudad americana, la forma del centro de la ciudad, del downtown, cambiará ya para siempre. Los Lakeshore Drive supusieron, por tanto, el nacimiento de otro tipo. Este nuevo tipo será la torre de vidrio, el rascacielos, que será diferente del edificio alto ornamentado que ya se construye en América. Mies, a través de este edificio, inaugura un nuevo lenguaje de la modernidad, este lenguaje de control, este lenguaje que la modernidad ha denominado miesiano. Y supone también la catalogación del maestro, la catalogación de Mies van der Rohe como el arquitecto racional o positivista, supone la definición de Mies como uno de los líderes incuestionables de la arquitectura moderna. Estos son Mies van der Rohe sentado, de pie inclinado, Herbert Grünwald. Herbert Grünwald y Mies van der Rohe miran al mismo punto de una maqueta. Grünwald era un hombre unos 30 años menor que Mies van der Rohe, que se había fijado en el trabajo del maestro cuando llegó a Chicago, invitado por el Art Institute de Chicago para dirigir su departamento de arquitectura, y le propone la construcción de un edificio de apartamentos de hormigón armado en el que estaban trabajando en ese momento, y a partir de Lakeshore Drive le propondrá la construcción de más edificios. Grünwald era el hombre, el financiero, que se interesó por Mies y que apostó por él en la construcción de estos nuevos edificios. Así es que le propone la construcción, la ocupación de un solar a orillas
de 1948 a orillas del lago Michigan en la ciudad de Chicago. Mies comienza a trabajar en el solar de Greenville y dibuja su primera propuesta. El primer dibujo de los Lakeshore Drive es el siguiente, es este de aquí, un dibujo en el que marca 5 grandes piezas. Aquí está el lago Michigan, este es Lakeshore Drive, la avenida o la vía rápida que discurre por la orilla del lago durante en su contacto con la ciudad de Chicago, y al norte de la ciudad, el centro de la ciudad estará por aquí a la izquierda. Greenville compró este gran solar y ahí Mies dispone 5 grandes piezas. El primer dibujo tiene un poder plástico increíble, es un dibujo tremendamente sugerente. Son 5 grandes trazos que parecen 5 muros de los que delimitaban el espacio en el interior de sus casas patio, de los que organizaban la casa, o parecen 5 planos de ladrillo de su casa de campo de ladrillo. Son 5 trazos increíbles dibujados a orillas del lago en la ciudad de Chicago. Los 5 edificios, que son 5 edificios en altura, estas 5 barras, estos 5 grandes trazos, son la organización de la superficie edificable de la que Greenville disponía por la edificabilidad urbanística que le correspondía al solar. Sin embargo, solo se construyen estos 2. Los otros 3 quedan en suspenso. Se construyen estos 2 porque era el resultado de la posibilidad de financiación que Greenville encuentra en los bancos. Greenville pide dinero para la financiación de esta operación y el banco le da dinero. Los bancos le prestan dinero solamente para estas 2 piezas. De manera que al llegar a América las cosas han cambiado tremendamente. Es precisamente el libre mercado el que determina la medida de la arquitectura. Es el libre mercado el que mide y tasa la cantidad de proyecto. Si bien en América es el libre mercado el que permite que Mies pueda construir. La normativa urbanística no limitaba la altura, solamente el volumen y la superficie. Y Mies deja la altura en este punto, en esta cota. No construye un edificio más alto, sino estos 2 en esta altura. La altura de 26 plantas construidas era la máxima altura hasta la cual la ventilación de los garajes que se encuentran debajo tenía unas premisas determinadas. A partir de allí se incrementaba muchísimo la sección de la ventilación que debían tener los garajes por el centro del edificio. Por tanto, debía aumentar la planta si aumentaba la altura. Es decir, que desde el principio los Lakeshore Drive, que es a lo que quería llegar, son un proyecto de mínimos. Son un proyecto de mínimos financieros. El proyecto se adecúa al mínimo de la financiación disponible y es un proyecto de mínimo tecnológico. El proyecto, la altura del proyecto, la verticalidad, la torre, queda en el mínimo tecnológico posible para el presupuesto disponible. Estos son los 2 edificios que finalmente se construyen. Aquí vuelve a estar el lago, la avenida Lakeshore Drive, y Mies construye estos 2 edificios. Son 2 edificios en forma de L. A ver si puedo salir sin tropezar con los cables. 2 prismas rectangulares que se organizan en forma de L, situados a 90 grados, cada uno de ellos de 3 por 5 vanos estructurales, cada vano de 21 pies, con vanos cuadrados. Esta trama no se modificará durante todo el proyecto. Y aquí vemos la planta baja. En la planta baja el edificio, la planta cerrada es más pequeña y la superficie de la fachada se queda una planta más arriba, con lo cual hay una superficie porticada, una superficie cubierta pero abierta, una superficie de porche alrededor de cada una de las plantas, alrededor de cada una de las plantas bajas de los 2 edificios. Y las plantas bajas, como las altas, se cerrarán con vidrio. Esta es la primera maqueta, la gran maqueta que Mies construye del Lakeshore Drive. Mies, acostumbrado a las grandes presentaciones de proyectos que nunca se construían, construye una gran maqueta. Parece que Mies siguiera temeroso de que el edificio no se puede construir e intentara suplir
con una gran presentación, con un gran formato de planos y un gran formato de maqueta, un edificio que a lo mejor esta vez tampoco se construía. Por tanto, recorta 2 veces cada uno de estos 4 grandes alzados de madera y los monta para formar este colosal modelo de las torres. Pero, afortunadamente, los edificios Lakeshore Drive sí se construyen. Estamos tan acostumbrados a ver torres verticales de cristal que no nos sorprende ver estos 2. Sin embargo, debemos intentar ponernos en ese momento y ver que eran los 2 primeros prismas de cristal. No existía un referente previo, no seguían el modelo de ningún otro edificio existente. No tenían nada que ver con los edificios en altura, con los decorados bosartianos que se construidos en la ciudad de Chicago y que rodeaban de alguna manera el solar de Greenville. Por otro lado, los 2 prismas de vidrio son la forma más generalizada de prismas. Si un profesor de matemáticas propusiera a sus alumnos de primaria dibujar un prisma, probablemente les propondría el ejemplo de un prisma parecido a este, de unas proporciones similares. Es, por tanto, una forma casi universal, una forma generalizada, básica, de un prisma colocado en situación vertical. Había más diferencias con respecto a Europa. El encargo de Greenville era realmente un encargo para nadie. Ya no existía, como habían existido en sus casas europeas, un usuario con el que Mies pudiera conversar, con el que Mies pudiera llegar al acuerdo de su casa. Esta vez no había acceso al usuario. El usuario sería el comprador de la vivienda o ni siquiera, habría un comprador de la vivienda y después habría un inquilino que arrendaría esa vivienda. Sería el uso acostumbrado en Estados Unidos. Por tanto, el usuario quedaba lejísimos. Y Mies trabajaba, por tanto, en una casa para nadie. Pero precisamente por trabajar en una casa que no iba a ser para ninguna persona concreta, el proyecto debía ser más flexible, el proyecto debía ser universal, debía servir para todos, debía ser toda una ciudad, debía poder servir a cualquier usuario de la ciudad. Por tanto, la casa era un mundo en el sentido de que cualquier persona debía sentirse en esa casa como en su casa. Era la casa que Mies iba a construir aquí, era la ciudad americana, era la casa para América, era la casa para el mundo. Por tanto, este encargo para todos debía ser un paradigma, un ejemplo, algo asumible, repetible, debía ser un paradigma. Y era el paradigma moderno de la vida al borde del vacío, de la vida al borde del aire, directamente enfrentado a la suma de individuos de la ciudad, separado por un vidrio del resto del mundo, del resto de la ciudad. Precisamente por eso no puede ser una casa patio, porque no existe suelo al otro lado del vidrio, sino que existe el vacío y el resto de la ciudad. Existe el aire, existe aire por abajo y existe aire por arriba. Y además no está cercado por un muro, sino que es interminable, continúa por la ciudad y continúa por el resto del mundo. La casa de Mies en el Lakeshore Drive es también por definición una casa ocupada, una casa que siempre está ocupada y además ocupada por todos. Toda la ciudad vive en el edificio. Esta casa ocupada por todos se ve en altura y si nos fijamos ahora en esta casa, que ya no es la casa patio porque no tiene suelo, sin embargo podemos ver el suelo de la casa patio en el alzado, en el sentido de la roturación, la medida, las líneas que nos permitían recorrer el patio, las líneas que nos permitían entrar en el paisaje de Mies, ahora existen en el alzado, las líneas que nos permiten recorrer el alzado, que nos permiten contar los pisos, 1, 2, 3, 4, que nos permiten contar las ventanas de izquierda a derecha, que nos permiten contar la estructura. Esas líneas siguen existiendo. La malla geográfica existe, y existe verticalmente. La malla geográfica del patio, de las casas patio, se expone. Ahí están los muros de las casas patio, pero también están los planos roturados de las casas patio. Se exhibe con nitidez. Sin embargo, a cambio de esa nitidez de la retícula colocada verticalmente, se pierde la nitidez de la unidad de viviendas. No podemos reconocer la unidad de viviendas, no coincide con la estructura, no sabemos dónde empieza o termina una vivienda, ni siquiera las luces encendidas por la noche nos lo pueden explicar con claridad, existe la duda.
El edificio, esta foto casi nocturna lo explica muy bien, es muy transparente, no solamente es transparente porque podemos ver qué casa está ocupada y qué está haciendo el usuario, sino que es transparente a otro nivel, es transparente también en la escala de la ciudad. La ubicación de dos edificios a 90 grados hace que la calle sea mucho más transparente, la calle se amplía por aquí, el lago se ve desde la ciudad, el hecho de que la fachada no llegue hasta el suelo hace que las plantas bajas sean prácticamente atravesables con la mirada, es un edificio transparente. Ahí está, esto es un dibujo de un replanteamiento dibujado por Mies de las marquesinas que conectarán un edificio con el otro. Ahí están las fachadas que se quedan arriba y el plano transparente de abajo, este lugar transparente, este plano de la ciudad, que es el plano sobre el que trabajará el arquitecto, es un lugar de actuación. A partir de allí se moverán los edificios de la misma manera que se mueven las personas. Un plano que genera este lugar limpio, totalmente abierto, que se convertirá pronto en un tipo de espacio público, en un nuevo lugar de la modernidad, en este lugar que, por un lado, enfatiza la continuidad del edificio con el resto de la ciudad, porque digamos que este plano es Chicago. ¿Qué es Chicago? Chicago es este suelo, es el plano de la ciudad, este de aquí, este es Chicago. Y por tanto se produce esa brutal continuidad entre la ciudad y el edificio. Y por otro lado sucede lo contrario. Por otro lado, este plano vacío, este lugar blanco, este lugar sin ciudad que rodea los edificios de Mies, separa a sus edificios de la ciudad. Hay como digamos una pausa donde termina la ciudad histórica y donde empieza el lugar blanco, nítido, sin obstáculos, donde crecerán los edificios de Mies. Decía antes que había diferencias entre Europa y América. Esta será otra. Bueno, aquí ven un plano del proyecto construido, aquí ven los planos rotulados, la cuadrícula, dibujada ya en alzado, acotada, con sus cotas absolutas, sus cotas relativas y sus indicaciones para el montaje. Es un plano del proyecto constructivo. Pero se lo traía este plano para indicar que el modo de trabajo en América también es distinto. Mies contará con un equipo ajeno al despacho que desarrollará el proyecto constructivo. El equipo se multiplica en América. Hay más gente que trabaja en el proyecto. En concreto fue Pace y Holzman el bufete encargado de desarrollar el proyecto de Lakeshore Drive de Mies. Por tanto, la relación entre el arquitecto y su detalle constructivo se hace más mediática. Hay gente entre medio para conseguir el mismo resultado. El trabajo es más complejo, es mucho más poderoso, es más capaz, pero es más complejo. Y por otro lado, se transforma, en mi opinión, la relación del arquitecto con la planta de arquitectura. La planta se convierte en el elemento que va cambiándose mientras el resto del equipo desarrolla otros conceptos. Por tanto, hay más tiempo para la planta. La planta va y viene más veces, porque precisamente por esa capacidad multiplicadora del gran equipo. Los detalles constructivos del Lakeshore Drive son conocidos por todos. Acercaré otra vez, con cuidado. Bueno, esta es una sección constructiva horizontal y esta es una sección constructiva vertical. El proyecto tiene 25 plantas de apartamentos, que son las que están por encima del nivel del porche, 26 plantas en total, tanto en la cuenta americana como en la europea. Los americanos ya saben que cuentan la planta baja, pero no cuentan la entreplanta. Nosotros no contamos la planta baja, pero contamos la entreplanta con planta 1. Por tanto, tanto para ellos como para nosotros, el proyecto tiene 26 plantas, 25 de los cuales son de apartamentos, son de plantas de viviendas. Y esta es la sección horizontal. El ejercicio de Mies era un ejercicio de mínimos, decía antes. Para construir un edificio de 26 plantas, que era el máximo a partir del cual se multiplicaban las ventilaciones de los garajes, debía recurrirse en ese momento a estructura de acero. La estructura de acero era mucho más cara que la estructura de hormigón en ese momento en Chicago, porque todavía se mantenía el encarecimiento del metal
que era el resultado de las restricciones en la utilización del metal durante la Segunda Guerra Mundial. En 1950 todavía el metal es un elemento muy caro, pero era necesario para construir un edificio de ese número de plantas. Por otro lado, por tanto, Mies utiliza estructura de acero. Por otro lado, la normativa de Chicago obligaba en ese número de plantas a revestir todos los elementos estructurales de acero, tanto los elementos verticales, los pilares, como los elementos horizontales, las vigas, con 5 centímetros de hormigón armado. De manera que aquí hay hormigón armado, pero no es una estructura mixta. El hormigón armado, en este caso, bueno, sí son mixtos los forjados. El hormigón armado de la estructura principal tiene una función de revestimiento contra el fuego, de manera que Mies coloca la estructura principal metálica y después unas pletinas de acero que funcionarán como el encofrado perdido del hormigón armado en fachada y que a la vez serán la fachada del edificio. Para terminar, lo único que hace Mies es colocar unos perfiles en I que irán de forjado a forjado, aquí se ven, son estos, de forjado a forjado, y que tienen la misión de soportar la carpintería metálica que se colocará por dentro y de soportarla a la estructura principal. Y también coloca un perfil en I, no solamente donde hay carpintería metálica, sino también delante de cada uno de los ejes estructurales. Este es un plano de la carpintería metálica. Solo hay dos elementos de ventana diferentes, que son este, el que va de perfil en I a perfil en I, y este, el que va de perfil en I a pilar. Con estos dos elementos construye toda la fachada. La carpintería es practicable en todos los elementos, tanto el elemento superior como el elemento inferior, de manera que la totalidad de este nuevo tipo edificado, que es el prisma de vidrio, el rascacielos de cristal, que por primera vez se construye aquí, se limpia totalmente desde el interior. Y aquí hay algo maravilloso en este detalle. Este es un plano, no es un plano desarrollado por los developers del proyecto, sino por el despacho de Mies. Por tanto, es un plano directamente controlado, cuando no dibujado por Mies. Este es el detalle mediante el cual la carpintería exterior de aluminio se recoge en la estructura principal y en las pletinas, que son el encofrado perdido que les decía antes de la estructura principal. Aquí está la carpintería de aluminio. Y aquí hay un rehundido, un foseado, para colocar la cortina. Y aquí hay un espacio emocionante. Como ven, hay dos guías. Hay dos guías para la cortina. Esto es porque la cortina exterior será colocada por Mies y serán las cortinas de color crudo que revisten todo el edificio. Y después hay una cortina interior que ya será elegida por el usuario. Para evitar que el usuario colocara la cortina que más le gustara en cada caso, Mies coloca una cortina fuera que formará el alzado del edificio y una cortina interior que responderá, digamos, a los sueños y a la voluntad del usuario en cada caso. De manera que el alzado del edificio, es decir, la ciudad, termina dentro y la vivienda, lo privado, también termina dentro. Y la unión de la ciudad con lo privado no se produce aquí, sino que la ciudad da un paso más y se produce en algún punto intermedio de esta tierra de nadie que hay entre esta guía y esta otra guía. Allí acaba la ciudad, dentro del edificio. Bueno, aquí vemos una de las carpinterías abiertas. Otra vez es un ejercicio de mínimos. Mies pensó en enfriar el edificio con aire acondicionado, pero fue imposible por una condición presupuestaria, de manera que la hoja practicable inferior servía para producir una ventilación natural de todo el edificio. Bien, el sistema propuesto por Mies produce una construcción extremadamente eficaz y extremadamente sencilla. Aquí vemos la torre norte, los forjados de la torre norte totalmente construidos, y la torre sur todavía en construcción, le faltan algunas plantas. Es un edificio que se construye sin ningún arriostramiento,
De ahí la magia ortogonal de sus fachadas y de toda su estructura. Los nudos son rígidos y el arrastramiento y los refuerzos al viento se trasladan a la cimentación. De todas maneras, quería explicarles cómo se construye. Una vez construida la estructura principal, el resto de los elementos estructurales llegan desmontados a la obra y se suben por este montacargas hasta la cubierta. En la cubierta se montan unos módulos de 2 plantas de altura y de 21 pies, de un módulo estructural de ancho, con las pletinas que forman los encofrados perdidos y con los perfiles en I que soportarán las fachadas. Se montan en la cubierta y se descuelgan por esta grúa hasta ser ubicados en su situación definitiva. Aquí está. Esta es la estructura principal que ya está montada y vienen estas pletinas con las IES, de manera que se descuelgan y se sueldan aquí. Y aquí vemos la I de la discordia, la I que ha hecho vibrar a los historiadores y que no sirve para la colocación de las carpinterías metálicas. Una vez que este elemento está soldado, ya por dentro se colocaban los módulos de carpintería, de manera que no hay ningún trabajo en fachada, no hay ningún trabajo que precise operarios descolgados, excepto la pintura del final, y por tanto no es necesario montar andamios, es un edificio tremendamente sencillo de construir. La carpintería, por tanto, no es un muro cortina, sino que es una plementería de vidrio, unos elementos de vidrio que completan los vanos que dejan la carpintería. Allí está la I de la esquina, que no es necesaria para soportar la carpintería, pero sí es necesaria para que este elemento, esta gran pletina de 2 plantas de altura, que es exenta de la anterior, tenga la rigidez suficiente para ser descolgada y ser montada. Decía que es el gran quebradero de cabeza de los historiadores que quieren que Mies sea un purista, minimalista, atomista, y que sin embargo esta I sí es necesaria además de para la rigidez, explicaba Mies que es necesaria porque si no, no queda bien. Si no, no queda bien, porque de esta manera, esta es la I sobre el pilar, este es el módulo ancho de carpintería, el módulo estrecho, un trocito de pilar y la I. Porque si no se produciría un ritmo gigante en la fachada, un ritmo cada módulo estructural, y se perdería, por otro lado, la continuidad de esta textura. Por tanto, la verdadera razón es la que decía Mies, porque si no, no queda bien. Esta es la cubierta. La cubierta mantiene, ha sido el taller de montaje de esas piezas y mantiene todavía estas heridas del trabajo. Realmente estas heridas son emocionantes porque es la herida de la fabricación, la herida de la manipulación, la herida de la soldadura, la herida del trabajo manual y también industrial. Ahí arriba están esas heridas. Los edificios, por tanto, se convierten en el podio de su propio taller. Los edificios son el pedestal para su propio trabajo. Los edificios son el monumento a su construcción, son el pedestal sobre el cual se encuentra ese lugar mágico desaparecido que es el trabajo, el monumento a su construcción. Realmente se habían cumplido muchos sueños de Mies con la construcción de estos 2 edificios. El primero, construir un modelo que habían quedado todos en el papel, habían sido una arquitectura para nadie. El otro sueño es el edificio alto de cristal, como había sido el concurso para la Friedrichstraße. El otro sueño era el del edificio alto con estructura de acero en la piel exterior, que era el rascacielos de vidrio, el rascacielos de cristal. El otro concurso perdido, el otro sueño, la reducción de la construcción a la esencia estructural, como fue el edificio de oficinas de hormigón armado. El otro sueño, la introducción de piezas de arquitectura moderna en el interior de la ciudad, como había sido el concurso Adam. El otro, el plano vacío del suelo para tensionar los edificios y para separarlos o unirlos con la ciudad antigua, como había sido el concurso para Alexanderplatz
en 1928. Sin embargo, los edificios Lakeshore Drive no se parecían a ninguno de los anteriores, no era para nada el edificio de la Friedrichstraße, no eran rascacielos de cristal, no era en absoluto el edificio Adam, no era en absoluto el edificio de oficinas de hormigón armado. No parecía haber un precedente para este edificio en la obra o en la producción o en el pensamiento de Mies. Sin embargo, sí que hay una similitud plástica con este gran proyecto, con este proyecto de 1926. Esta también era una casa para nadie. Es el monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, que habían sido asesinados muy poco tiempo antes. El monumento, a su vez, fue también derribado, fue borrado de la tierra, fue derribado por los nazis inmediatamente después de ganar las elecciones, de llegar al poder. Son unos prismas solapados de ladrillo, con un aparejo perfecto, con una estructura matemática increíble, con una precisión sin fallo ninguno en la colocación de las piezas. Pero, sin embargo, las piezas son resultado del desecho, son piezas reencontradas, reutilizadas de edificios derribados. Por tanto, el ladrillo es viejo, roto. Esto produce al edificio una textura increíble y un resultado plástico, dramático, inaudito. Aquí están, en mi opinión, los prismas del Lakeshore Drive. Aquí parecen descansar, parecen dormir para ser levantados años después en Chicago. Los dos prismas negros, los dos prismas metálicos, los dos prismas texturados, los dos prismas con los planos roturados que después se levantarán a orillas del lago Michigan. Decía antes que se producía una relación nueva del arquitecto con la planta. La planta seguía evolucionando mientras se construían se dibujaban los planos del proyecto constructivo. Y Mies busca en la planta continua, la planta del espacio continuo, las casas patio, en este proyecto de Lakeshore Drive. Hay una retícula de 3×5 que se mantiene siempre. Mies siempre dibuja sobre esa retícula y sobre la retícula 3×5 intenta buscar la solución al espacio continuo. Aquí este es uno de los primeros tanteos y este es uno de los últimos, donde ya está muy cerca de la solución definitiva. La solución definitiva, ¿qué es esta? Es la planta tremendamente publicada, la planta que todos conocemos de las viviendas del Lakeshore Drive. Hay 8 apartamentos por cada planta, iguales 4 y 4. Bueno, no me extenderé, pero todos ellos tienen como el muro exento que había en las casas patio, que organiza a su alrededor todos los elementos de la casa. Mies amuebla de forma diferente todos estos apartamentos, aunque son el mismo, y los dibuja y cambia los muebles. Está diciéndonos, parece ser, que esta es una casa para todos, que todos los tipos de vida de la ciudad cabrán aquí. Por fin Mies construía el espacio continuo, pero además lo construía 8 veces por planta, 8 por 25 son 200, por 2 edificios lo construía 400 veces. Por fin era el espacio para todo el mundo, la casa para el mundo. Esta será la planta que ya decía que conocemos, pero por desgracia esta planta no se construyó. No es la planta de los Lakeshore Drive. Greenwald encarga tanteos diferentes para adecuar la planta a los usos comerciales, a los requerimientos de sus clientes, y se empieza a tantear una casa con 2 accesos, una casa con chimenea, una casa con 3 dormitorios, y al final aparecerán unas plantas más convencionales, con dormitorios separados, sin espacio continuo, que serán las que se construyan. Aquí tiene una imagen de una de esas viviendas con la chimenea, por tanto vemos que no es Mies dibujará una planta maravillosa, con espacios separados, pero es una planta que él nunca publicó y por tanto me permitirán que yo tampoco la muestre en esta conferencia, no seré yo quien la haga pública en contra del deseo del maestro. En fin, termino ya en los Lakeshore Drive. Hasta aquí todo había ido muy despacio, todo había pasado muy lentamente en la vida de Mies, en los proyectos de Mies, hasta llegar a este proyecto. Mies construye por primera vez el espacio que soñaba, aunque en realidad no lo construye, vuelve a quedarse en la casa para nadie, pero lo construye a los 66 años, después de toda una carrera de 40 y tantos años buscándolo.
Fuera del Lakeshore Drive quedaba un mundo, ahí lo ven, que ya inmediatamente se convirtió en un mundo antiguo, de antiguos edificios en altura, del antiguo entendimiento del edificio en altura. Sin embargo, a partir de aquí todo será muy rápido. El tipo inventado por Mies en los Lakeshore Drives se construirá repetidas veces. Mies lo perfeccionará y lo construirá repetidas veces. Solo 5 años después ya lo estará construyendo en Nueva York, en el Seagram, en el edificio Seagram de Nueva York, que ustedes conocen y que ustedes, estudiantes que empiezan, lo conocerán enseguida como uno de los grandes edificios, desde luego el gran edificio, uno de los grandes edificios de la ciudad de Nueva York. Pero lo sorprendente no es que Mies repita este ejercicio y lo llegue a construir en Nueva York 5 años después. Lo sorprendente es que cuando Mies empieza a construir el Seagram 5 años después, ya los vecinos del Seagram eran edificios miesianos construidos a imitación del Lakeshore Drive. El tipo del Lakeshore Drive, el tipo de rascacielos de cristal, del prisma de cristal negro de la ciudad americana, se repetirá incesantemente y cambiará el paisaje de nuestras ciudades a partir de ese momento. El segundo proyecto que quería presentarles, ya lo han visto al principio y prometo ser más rápido ahora, es la Casa Farnsworth. La Casa Farnsworth era el encargo opuesto, simultáneo en el tiempo, pero opuesto a los Lakeshore Drive. Esta vez ya no estaba en el centro de la ciudad, estaba en el campo, en plano, cerca de Chicago, al oeste de la ciudad, en el medio de la nada, rodeado de bosques, en un lugar sin nadie, un terreno gigante de no sé cuantísimos acres, que lo tengo apuntado por aquí, de casi 10 acres, hacían que el edificio estuviera rodeado de bosques y por tanto no fuera necesario ninguna prevención para asegurar la privacidad de la casa. Ahora sí que había una persona determinada, había alguien que le hacía el encargo, que era la doctora Farnsworth, una doctora muy conocida en la ciudad de Chicago. Mies pasaba del centro al suburbio, de la ciudad vertical a la ciudad horizontal, de la metrópoli al campo, y pasaba de las plantas prohibidas por la comercialización a las plantas permitidas. Pasaba del lugar de lo prohibido al lugar de lo permitido. Al contrario que en el Lakeshore Drive, en el cual busca la planta incesantemente durante años, aquí llega inmediatamente a la planta. Este es uno de los primeros croquis. La planta será un núcleo central y un rectángulo de vidrio, y nada más. Este primer croquis se mantendrá hasta el final. Bueno, este es el siguiente croquis, y este es uno de los dibujos del proyecto, es una acuarela y un gouache a color que utiliza, en fin, que recuerda a los dibujos de Steele de su época europea, donde aparece ya el final del proyecto otra vez, ¿no? Esta ausencia de corporeidad que tiene el proyecto, es absolutamente lo contrario al Lakeshore Drive, a esos prismas negros colocados en el centro de la ciudad. Aquí efectivamente es un prisma, pero no lo es porque pierde su cuerpo, pierde su presencia, se diluye en estas dos líneas blancas. Es un proyecto de una absoluta calma. Entre las dos líneas blancas aparecen unos muebles y el núcleo, que aquí tiene un aspecto cilíndrico que luego cambiará y será como en el croquis inicial. Y esta es una fotografía del edificio terminado. Esto es una fotografía del reportaje de fin de obra, por tanto, es una fotografía controlada por Mies van der Rohe. Es una fotografía que quiso Mies van der Rohe. Y vemos que en la fotografía el arquitecto, el fotógrafo, renuncian a la transparencia a favor de la poética, digamos, de la expresión, de la liviandad, de la expresión de los pliegues de seda de la cortina interior. Y aparece, por tanto, un prisma texturado, un prisma poético, un prisma que en su delicadeza o en su lirismo se convierte en un prisma totalmente inaccesible, en un prisma alejado de nosotros. Esta es otra fotografía, también controlada por Mies, del final de la obra. Es la casa vista desde el otro lado, esta vez desde el río Fox, que pasa cercano a la casa. La casa ahora es totalmente diferente. Antes era opaca por los pliegues de la seda, ahora es opaca por el reflejo del sol en el vidrio. El vidrio se hace opaco y también se vuelve a reflejar en el río, otra vez opaco. Y ya empiezan, si se fijan, empiezan las primeras alteraciones. Este elemento que estaba abierto
está cerrado por esta especie de lienzo contra los mosquitos. Es el principio del final de la casa, son las primeras alteraciones. La señora Farnsworth, la cliente, transformó totalmente la casa, dividió el espacio continuo en espacios separados, y la casa jamás fue vivida como fue proyectada. Podemos decir, por tanto, que la casa nunca fue la casa Farnsworth. Ni siquiera la señora Farnsworth sabía que había encargado la casa Farnsworth, y vivió la casa Farnsworth como si fuera otra casa Farnsworth distinta. La casa que iba a ser la casa para el mundo se convirtió otra vez en la casa para nadie, porque nadie llegó a vivir en ella. Aquí tienen a Mies y a la señora Farnsworth. Es una imagen opuesta a la fotografía que antes teníamos de Mies con Greenwald, que miraban los dos al mismo punto de la maqueta. Aquí no puede haber miradas más divergentes. La confianza de Farnsworth en el arquitecto se transformó en una incompresión absoluta, hasta el punto que llegó a denunciarlo ante los tribunales por haberle construido una casa incómoda. Por supuesto, la señora Farnsworth perdió la demanda, y aquí es como la última fotografía donde aparecen los dos juntos, situados en la estructura de la terraza de la casa. No sabemos qué pensaba la señora Farnsworth al mirar aterrada esta estructura. Probablemente pensara en los leones de piedra artificial que finalmente ella mandó colocar por aquí, y en las particiones que iba a hacer a esta terraza una vez que Mies abandonara la obra. El proceso de trabajo esta vez vuelve a ser tradicional. El arquitecto, el estudio del arquitecto dibujarán todos los planos del proyecto. La casa tiene una estructura que la explico muy brevemente, que son unos pies derechos situados a una distancia entre sí muy parecida a la de los edificios Lexo Drive, 22 pies, un pie más y un poquito más altos. La distancia entre las estructuras es un poquito mayor, y el espacio para la casa, la altura para la casa es un poco mayor. Hay una terraza fuera que es como el plano intermedio, el plano que hace la casa un poco más humana entre el exterior y el interior. Aquí tienen a Mies van der Rohe con unos colegas, con otros arquitectos, durante la construcción de la casa en el otoño de 1950. Y vemos a Mies mirar la construcción con una cierta sensación como de demasiada tranquilidad. A mí me da la impresión que Mies estaba construyendo este edificio como cuando construía una de sus maquetas gigantes. No me imagino a Mies creyéndose que lo estaba construyendo de verdad de la casa. No me imagino creyéndose que la casa iba a ser realidad. De alguna manera Mies había aprendido ya a no necesitar la realidad. Sus proyectos poseían tal capacidad espacial, tal capacidad arquitectónica, que no necesitaban la realidad de la obra. Al contrario que los proyectos de las casas patio, que parecía que estaban construyéndose cada dibujo, aquí parece que está dibujando la construcción. Estas son dos plantas de la casa. Esta es la primera planta que Mies dibujó para las publicaciones. Esta es la segunda, en donde ya desaparecen algunos elementos de mobiliario, como la vegetación interior o el mobiliario exterior. Aquí aparece el núcleo, que es prácticamente igual al primer croquis, y unos elementos de mobiliario por aquí, y un armario que colocará aquí a petición de la cliente para separar la zona de dormir algo más de la casa, separarla de nadie, porque era solamente para ella. Bien, por fin era su primer clearspan construido, su primer edificio de planta diáfana sin pilares, ubicado aquí sobre el bosque, en una ubicación que parece fortuita, que parece por casualidad, como un campista instalaría su tienda de campaña en medio de un lugar sin referencias. Es un edificio transparente, por debajo, lo cual es muy curioso. El edificio se eleva y podemos ver el campo a través del edificio por debajo del edificio. Es transparente por arriba, lo cual tampoco suele ser habitual, que podamos ver los árboles al otro lado del edificio. En este caso el edificio es transparente por arriba. Es transparente entre medio, podemos ver el bosque a través. Es transparente hacia el interior. No hay ninguna oposición visual, es un edificio que no ofrece ninguna
una oposición a la mirada, que no obstaculiza la mirada en ningún momento. Es un edificio transparente. Si hay un edificio transparente, desde luego es este. Y es un edificio blanco. Es un edificio donde el acero se pinta de blanco. Por primera vez en la obra de Mies. Desaparece la materialidad siderúrgica, brutal, laboral, que tenía el acero de Laser Drive y que tenía el acero utilizado en otros lugares de la obra de Mies. Desaparece con el color de la industria, el dolor de la propia fabricación, desaparece el daño moral de la fabricación, desaparece la culpa por la utilización de un elemento natural transformado con la crudeza del acero. Y también se convierte en material, en un objeto de lujo. Se convierte en un objeto de lujo porque desaparece con el color blanco la necesidad del color negro del acero. El arquitecto sabe que el lugar no le pertenece y por tanto no toca el terreno. Tenemos el primer tramo de escaleras que sube a esta terraza intermedia, el segundo tramo de escaleras que llega al siguiente nivel. Y es sorprendente que subimos con el arquitecto el primer tramo, llegamos a la terraza, subimos el segundo tramo, llegamos a la segunda terraza y vemos que no hay casa. Vemos el fondo, vemos otra vez el bosque. La casa a donde veníamos ha pasado. Digamos que la estructura se vacía. El lugar al que queríamos llegar se aparta, se quita de nuestro lado. Si alguien llega a la segunda terraza, probablemente no se atreva a preguntar, ¿hay alguien? Porque la casa se ha ido. Entramos, sin embargo. Este es el interior, el lugar vacío. Llegamos y la casa vuelve a escaparse. Son los árboles los que quieren entrar y dentro hay un vacío. Otra vez no hay nada. Y lo que es más impresionante, estamos mirando desde la casa. Damos la vuelta a nuestra mirada. Miramos hacia el lugar por donde hemos venido y vemos que el camino no llega a la casa. No hay ni un camino, ni una senda. No hay manera de que una carretera llegue, no se puede llegar en coche. Tampoco podemos llegar a pie, no hay camino. Y no hay ninguna indicación, no podríamos encontrar la casa. Volvemos la mirada y vemos la ausencia del camino. No hemos podido venir. No hemos llegado. Al fondo vemos el río Fox. El río Fox justifica también la elevación de la casa, porque ahora está regulado, pero en el momento que se construyó la casa, cada 4 años tenía unas enormes crecidas que inundaban totalmente este lugar. Y ahí está la casa. Parece un barco que flota a la deriva, o todavía mejor, parece un nenúfar blanco que flota sobre el agua. La casa, inaccesible, intocable, alcanza así su verdadero sentido. Parece alcanzar de esta manera su plenitud solitaria, su auténtica naturaleza. El edificio suspendido adquiere una cierta monumentalidad, pero sobre todo es un edificio ausente. Deja pasar el mundo por debajo, deja pasar el agua y deja pasar el campo, deja pasar la naturaleza. Digamos que el mundo y el edificio no se pertenecen. El mundo está fuera, pero parece que es el edificio quien ausenta al mundo, quien lo convierte en un lugar exterior, en un lugar que no está. Otra circunstancia de la casa es su peso. El peso, a pesar de que la casa es transparente, a pesar de que la casa es blanca, a pesar de que la casa se aparta hacia un lado, de que la casa es un vacío, de que no está y de que no hemos llegado, el peso es fundamental en la casa. La idea de la gravedad está presente en cada uno de los elementos estructurales, en cada uno de los rincones de la casa. Y lo mismo la idea de lo contenido, de lo que cabe, de esta porción de espacio, que es la que está encerrada por los dos planos y es la que cabe allí.
Estamos otra vez en el interior. Aquí hubo que colocarse, les decía antes en la planta, este mueble, este armario, para separar el dormitorio de nadie, porque no lo iba a ocupar, para separarlo de nadie, porque nadie más iba a vivir en la casa. Pero aún así, Farnsworth insistió en colocarlo. En realidad, es un elemento muy útil, porque permite guardar la ropa, porque permite guardar libros, porque, digamos, facilita la vida, posibilita la organización de la casa, domestica la casa. Pero si lo miramos realmente, vemos que este elemento sobra. Es el elemento que sobra, no solo porque no estuviera en el proyecto, sino porque Mies además cambia el color de la madera, todo está forrado con pino primavera, con este pino amarillo, y eso lo hace rojo de teca para que se vea que sobra. Ya no es posible ver este fragmento de aire contenido entre los dos planos que se ve en el exterior y que hubiese sido emocionante verlo continuo en la casa. Ese elemento de domesticación sobra. Lo mismo que sobran algunos de los elementos de mobiliario que podamos intentar colocar. Cualquier elemento que intente humanizar la casa resulta ridículo. Es mucho más ridículo estar sentado en este banquito que estar de pie o que sentarse en los escalones. La casa, por otro lado, podemos entenderla también como un elemento, como una arquitectura vertical. Tiene forjados, tiene plantas, es como un piso colocado en un edificio en altura, como un trocito del Leisure Drive. En realidad es una célula de la ciudad trasladada al campo, pero es para un usuario urbano. Es un usuario urbano que se relaciona con el campo, con las mismas normas de alejamiento con que se relaciona con el resto de la ciudad cuando vive en la ciudad. El edificio es, por tanto, una burbuja ubicada en lo alto, como una burbuja se ubicaba en lo alto de la ciudad, y lo fue desde el principio del proyecto. Este es uno de los croquis iniciales. Desde el principio fue esta burbuja elevada. Es como una cabina, o mejor que una cabina, yo creo que es una incubadora. Si nos fijamos en esta incubadora, vemos que allí dentro hay algo. La casa, que sabemos que fue una casa para nadie, sin embargo, la entendemos como una casa con un cierto misterio dentro. Allí dentro hay una profundidad, hay algo que late en el interior, hay un reflejo, hay un material que va transformándose hacia materiales más dúctiles, del acero al vidrio, del vidrio a la piedra, de la piedra a la madera. Allí dentro late algo, y lo que late ahí dentro es una casa. Ahí dentro hay una casa. Este es el centro de la casa. El centro de la casa está ocupado por el fuego. Una chimenea ocupa el lugar central. No hay nada más doméstico. Por tanto, no falta nada de la domesticidad. Y si nos fijamos en la construcción de este elemento del fuego, con esta artesa horadada en la piedra, en los únicos planos inclinados de la casa, y con el elemento suspendido y con esta pieza de acero que cuelga de una pieza de madera que vuelve a colgar allí, está explicándonos que ese fuego está elevado y que por tanto no es un fuego que pertenezca a la tierra, sino que es un fuego que se coloca encima del aire. Nos recuerda que está suspendido sobre el aire, que pasa por debajo de la casa. Quizá es esta idea la que hace enigmática a la casa Farnsworth, que el hecho de que sea una casa colocada dentro de una urna que a la vez está permanentemente elevada sobre la tierra. La pared opuesta al fuego la ocupa la cocina, el lugar de trabajo, es el procesador, el laboratorio, que es el otro lado del núcleo central, un núcleo que por otro lado no es un prisma, sino que está compuesto por planos exentos que van organizándose de manera que no es un centro compacto, sino que es un lugar complejo, es, digamos, un lugar huesudo. Este es un plano de Mies del detalle de este elemento. Aquí ven, aquí ven los planos de madera, los planos superpuestos que ni siquiera son continuos, que tienen unos pequeños rebajes aquí. El fuego se metía ahí debajo, de manera que este plano vuela por encima y forma por la parte de dentro unas encimeras que se abren a los dos aseos, a los dos lugares de la higiene, que son diferentes entre sí, porque desde uno se accede a este lugar central que organiza las instalaciones. Aquí detrás estaba el lugar de trabajo que les enseñaba antes y esta pieza tremendamente compleja. Y si se fijan también, aquí dentro, ahí, no sé si se ve desde allí, ven aquí como un rotor.
dibujado, esta especie de rotor que hay debajo de la cocina, es un gigantesco ventilador que relaciona el aire fresco que hay debajo de la casa con el aire interior, es decir, que hay un intercambio. Mies hace trabajar a ese volumen de aire o a esa circulación de aire que hay debajo de la casa, y ese aire se intercambia con el aire de la casa. El vacío bajo la casa trabaja para la casa, enfría el volumen y ventila los servicios. De esa manera que había los han visto antes, unas piezas que se abrían por allá y la casa también estaba respirando por dentro, a través de esta circulación longitudinal. Por tanto, hay un cierto intercambio entre la vitrina y el exterior. Es precisamente el intercambio mínimo necesario para que la vitrina pueda funcionar como vitrina, para que pueda existir. Hay una cita de Mies que explica la casa y que explica por qué la casa es así. La voy a leer, solo son unas líneas. Dice: no se ha entendido realmente la casa Farnsworth. Y ahora explica: yo mismo he estado en esa casa desde la mañana a la noche, y hasta entonces no supe cuán cargada podía estar de colores la naturaleza. Hay que poner mucho cuidado en utilizar tonos neutros en los espacios interiores, pues en el exterior ya hay todo tipo de colores. Estos colores cambian por completo de una manera continua, y me gustaría decir que es simplemente soberbio. Se hacía realidad la casa abierta al paisaje, se hacía realidad la casa patio, pero ya sin el muro. Mies nos lo ha explicado, ahora es innecesario. La naturaleza protege ya a una casa que no necesita cerrarse ante un exterior hostil. El cierre de ladrillo comprendemos ahora que era la naturaleza. La casa con patios quería ser la casa abierta, abierta al mundo, al todo previo, abierta totalmente al exterior. La casa Farnsworth, por tanto, es la casa patio, porque es la casa que ha sustituido el muro de ladrillo por la naturaleza. La casa Farnsworth, por tanto, es la casa para nadie. La casa Farnsworth es el mundo para nadie. Y aquí, si la miramos bien, vemos la superficie de los patios. Vemos el primer patio roturado aquí, el patio roturado de fuera, y están todos estos rectángulos roturados de los patios presentes en la casa patio, en la casa Farnsworth, no han desaparecido. Los patios permanecen, incluso la tumbona parece un patio, es un patio más roturado. Aquí incluso estarían los 3 patios de la casa con 3 patios. Cada uno de estos taburetes puede ser un patio, o puede ser una casa roturada por la que podemos entrar a través de sus líneas, a través de sus carreteras. Es un lugar horizontal, acotado, medido, explicado. Cada taburete es un patio, cada taburete es una casa. Esto, por ejemplo, es una casa con 2 patios. Esta casa sí ha sido habitada, y ha sido rehabilitada, y ha sido construida. Esta casa, esta silla, la silla Barcelona, ha sido uno de los elementos más construidos, más utilizados. Ha sido uno de los elementos de mobiliario que ha recorrido el siglo XX con un éxito absoluto de ocupación, de admiración, de ventas. Ha estado presente en todos los ambientes. Siempre ha presidido el resto del mobiliario. La silla Barcelona, la casa Barcelona, o la casa con 2 patios, ha sido el mueble moderno más venerado. Y ha demostrado, por otro lado, que el objeto moderno, que el mueble moderno necesita algo más que la estética limpia de la clínica. Además, si se fijan, esta casa con 2 patios es también los 2 edificios perpendiculares del Lakeshore Drive. Aquí están los 2 prismas roturados, los 2 edificios negros, los 2 prismas negros de viviendas, los 2 alzados reticulados. Hemos visto las 2 casas en Europa y en América. Habíamos empezado con unos dibujos de Europa y ahora volvemos un momento más a Europa para terminar, a Barcelona. Esta es la casa con 2 patios o la silla Barcelona, dibujada en planta y en alzado, aunque la planta y el alzado milagrosamente son el mismo dibujo, al menos el alzado frontal. Como saben, Mies diseñó este mueble, esta silla,
para la ceremonia inaugural de la Exposición de Barcelona de 1929, una ceremonia que iba a estar presidida por los reyes de España y que se produciría, Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, y que se produciría en el pabellón de Barcelona, que había sido, como saben sobradamente, construido por el Mies van der Rohe. Por tanto, se construyeron dos de estas piezas en color blanco, en piel blanca, en acero cromado y piel blanca, que serían las utilizadas por Alfonso XIII y por la reina, y 8 taburetes, como los que hemos visto dentro de la Casa Farnsworth, que serían utilizadas por el resto de invitados interiores. 8 es como decir infinitos. Esta es una fotografía de la inauguración de la exposición. Es una fotografía de algo de mala calidad, pido perdón por ello, pero me parece una foto maravillosa. Me parece maravillosa porque, fíjense, los reflejos de las personas en los vidrios, a través de esas veladuras, ¿no?, que parecen sombras o que parecen personas soñadas en el fondo de la fotografía. O fíjense también en estos planos que flotan aquí. Es una fotografía increíble, el espacio es maravilloso. Pero no la traía por eso. La traía para que vieran cómo visten Alfonso XIII y Mies van der Rohe. Ahí está Mies presentando sus respetos al rey. Los dos visten casi igual. Utilizan los dos chaqué con chaqueta negra. Voy a hablar un momento solo de moda. El rey es todavía más riguroso en el uso del negro y utiliza también pantalón negro. Los dos conocen exactamente de qué color debe ser su chaqueta, negro. Los dos conocen el código a la perfección. Probablemente son las dos personas que asistieron a la inauguración que mejor conocen el código, el código para vestirse en ese momento. Y como ustedes saben, en España la etiqueta hasta la actualidad es heredera de la etiqueta alemana. Desde el Renacimiento, Carlos V, cuando llega a España, se trae la etiqueta borgoñona alemana, que entre otras cosas dirá que el negro es el color correcto, porque es el color que hace a la persona desaparecer, es el color de la humildad. Es, por tanto, el color que llevarán tanto los alemanes como los españoles cuando vistan chaqué. Si aquí, en esta inauguración, hubiese un inglés, pues podría llevar la chaqueta azul o gris, del color que fuera, pero no lo haría jamás ni un alemán ni un español, porque siguen la misma etiqueta. Pero la etiqueta borgoñona, la etiqueta alemana, exige al rey algo más. Por ejemplo, le impide sentarse en el trono. El rey jamás se sienta en el trono, el rey de España, como ustedes saben, por una cuestión de respeto al propio lugar y de respeto a los demás. Por tanto, Mies sabía que esta silla era una silla para no ser utilizada. Era una silla que estaría detrás del rey, pero en la que no debía sentarse. El trono del rey es un lugar para no sentarse. Es la casa para nadie. La casa Barcelona, la casa con 2 patios, que ha sido tremendamente utilizada, que ha sido la casa del mundo, había sido diseñada como una casa para no sentarse. Esto no viene a cuento, pero hablaré otra vez de moda. Esta forma de vestir actual, desaliñada, de llevar el pantalón roto y que el pantalón esté más abajo y que, en fin, esto que nos parece habitual tiene que ver con la ropa utilizada, pues, por ejemplo, con los estibadores en Estados Unidos, y con algunas comunidades americanas, ¿no?, que tienen el pantalón más abajo y que llevan la ropa rota y que rompen tal. Pero no solo tiene que ver con eso, tienen que ver, no sé si lo saben, con este señor, con Stephen Spruce. Stephen Spruce es uno de los, ha sido uno de los lanzadores, digamos, de esta corriente a medio camino entre, en fin, entre esta, digamos, moda aparentemente descontextualizada, etcétera. Todo se debe, en gran parte, a el diseño premeditado de este señor, Stephen Spruce, que es este, ahí lo tienen, el del gorrito. Stephen Spruce, lo ven aquí en una fotografía, en una acción, en un performance en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La chica de la izquierda es una miembro del staff, del personal del Museo de Arte Moderno de Nueva York,
que está aterrada viendo lo que Stephen Spruce le hace a una silla Barcelona, que como ven es lo que tiene delante, está una silla de piel blanca exactamente igual que la que Mies van der Rohe construyó para el pabellón de Barcelona hace unos cuantos años atrás. Bien, lo traía porque Spruce hace aquí un uso inesperado de una silla mítica, pero estoy ya terminando. Es el único, me falta una o dos diapositivas, es el único uso posible. El arte por el arte, el uso artístico. Tomar un objeto artístico y reutilizarlo como un objeto artístico, hacerlo plásticamente. Yo creo que eso es lo que Mies realiza, eso es lo que Mies hace con la silla Barcelona y con toda su producción. Aquí están los dos paños más limpios del perfil de Chicago, los construidos por Mies en el Laser Drive que hemos visto antes, etc. Una vez que construyó esto, terminado en 1952, 3 años después, construye otros 2 edificios a la derecha. Ya casi tenía completado el primer dibujo que hemos visto, el de los 5 bloques. Puede construir con Greenwald 2 bloques más, que termina 3 años después y que repetían sus alzados cuadriculados. Como había repetido unos años antes, unos 20, sus casas patio para formar una ciudad. Ahora, que la sociedad es más compleja, no puede repetir la casa patio, pero sí que era más fácil repetir una planta, ¿no? De hecho, intentó repetirla 400 veces y hubiese sido sencillísimo hacerlo, pero no lo consiguió. Sin embargo, sí consigue, en una sociedad, decía, compleja, quizá contradictoria, repetir algo mucho más difícil que repetir los alzados cuadriculados. Ahora entendemos las piezas de madera colocadas contra la pared para construir la maqueta. Entendemos esos alzados de madera, porque los entendemos como patios. Estos alzados, por tanto, repetidos, no son un manifiesto, sino una denuncia o una proclamación de la cuadrícula, una proclamación pública de la cuadrícula, que seguía sin existir, que seguía sin ser aceptada. La casa que no existe, la casa que no ha podido ser para alguien, la casa que es para nadie, permite ser repetida en vertical. Bueno, he dicho que terminaba y así es, pero antes de irnos, entremos por última vez a uno de los apartamentos del Laser Drive, al apartamento que Mies quiso construir. Esto es una perspectiva comercial que dibujaron en la oficina de Mies, que iba a ser colocada en uno de los folletos publicitarios. Aquí ven todavía los puntos para ser reproducida en offset, y es un fotomontaje típico de Mies, colocado detrás del vídeo para que se vea cómo el edificio se abre al exterior, como sus casas patio, como se abrían al jardín, o como la casa Farnsworth se abría a la naturaleza. Sorprendentemente, Mies coge un papel transparente, lo coloca aquí encima y dibuja lo siguiente. Dibuja la tersura de la seda tapando las vistas. Se parece a la fotografía que él mismo acababa de hacer a la casa Farnsworth, en donde renuncia a la transparencia en favor de la tersura del material ondulante, de la tersura de la seda. Y recuerda, desde luego, a uno de los proyectos que fueron una casa para nadie y que querían ser una casa para el mundo, que es el café de la seda, construido en la exposición de Berlín de 1927. Un edificio, una casa sin programa, sin lugar, sin vistas, sin luz, resuelto solo con las telas de seda que caían pesadas sobre este espacio. Y esta es la última diapositiva de la intervención. Estos son los edificios Laser Drive, con estas sombras maravillosas que parecen pintadas con acuarela, que no son las sombras de un elemento de acero, sino que parecen las sombras de un elemento de seda, o parecen una gran cortina velando la transparencia de la ciudad hacia el lago. Resuenan ahora, como siempre, las palabras de Adorno. Cito Adorno: se produce el desarrollo social del arte gracias a su propio desarrollo estético, aunque éste ni imite a aquel. Es decir, el desarrollo social del arte se produce sí
se produce su desarrollo estético, si se produce su desarrollo plástico, si se produce su desarrollo artístico. De la misma manera, es autónomo el desarrollo estético de la sociedad, como las casas patio eran autónomas de su sociedad. Del mismo modo, por tanto, en que el mundo de Mies, la expresión, el deseo universal, el arte de Mies fue el arte para nadie. Era una acción artística, era una voluntad de su propio desarrollo expresivo. Muchísimas gracias. No sé si hacéis preguntas después o hacéis coloquio. O es un poco tarde. ¿Hacéis coloquio después o es un poco tarde?